Buenas noches, María José, ¿me escuchas? María José. Bueno, María José, te voy a pedir el favor entonces que hagas el registro de la asesoría y cuando finalices entonces pues arrancamos la misma, bueno. Trazado de curvas es el tema, María José. ¿Listo, María José? Ok, perfecto. Entonces cuéntame cómo te puedo colaborar la noche de hoy. ¿Qué inquietudes tienes? ¿Del trabajo colaborativo? Bueno, ¿cuáles son las inquietudes frente a eso?
Bien, recuerda entonces que para el desarrollo de la última actividad, lo que se busca es que ustedes resuelvan una situación en particular, ¿no? Ustedes han- María José, solamente con los de la actividad de la semana 5, no es necesario incluir los otros elementos, ¿no? Ahí en la actividad de la semana 5 son, bueno, la última actividad tiene como tres elementos, ¿no? Entonces, en uno es determinar el valor de la variable, en el otro es determinar el volumen, así, cuál es el volumen máximo y cuál es la máxima cantidad de material que se utiliza. Y en el último es establecer la relación entre esos dos elementos. ¿Listo? No sé si eso aclara tu inquietud. Pues digamos que si esos compañeros que están ocupados no responden o no hacen aportes o no contribuyen de ninguna manera a la solución de la actividad, pues toca no incluirlos en el informe final y lo presentan únicamente a aquellas personas pues que hayan hecho sus comentarios, las contribuciones en el foro, ¿cierto? Y que presenten el documento, ¿no? Entonces, digamos, si estás tú con otro compañero, pues simplemente definen cuál de los dos lo sube. Ah, ok. Pero bueno, es que eso no es garantía. O sea, si ellos hicieron aporte, igual tiene que haber un ejercicio de análisis y de discusión frente a eso que están exponiendo en el foro, ¿no? Si no hay un consenso, si no se ponen de acuerdo, pues simplemente, ¿qué? Pues quienes se pongan de acuerdo, quienes hagan la última parte del ejercicio, pues simplemente son los que deben presentar la actividad. Y solamente a ellos pues les asignaré la nota. Buenas noches, María Camila. Buenas noches, profesor. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Profe, es que yo tengo una duda respecto a la actividad de esta semana. Sí, cuéntamelo todo. Mm, Porque es que realmente ahí no es muy claro si hay que poner en el foro o solamente es poner un consolidado, y como no he podido meterme a la conferencia que usted dio el 25, Sí. no sé si de pronto me puede aclarar eso. Pues mira, eh, se sigue haciendo el ejercicio en el foro, o sea, digamos que la idea es resolver una situación en particular y lo que se busca es que cada uno de los integrantes pues haga una propuesta frente a cuál será la mejor manera de solucionarlo, ¿no? Después de que cada quien haya hecho un aporte, de que se haya discutido, pues simplemente se organiza la información y se entrega un consolidado, ¿listo? Solamente pues con el desarrollo de las actividades de la semana 5. Lo que se hizo en la semana 3 y la semana 4, eh, pues no hay que incluirlo en el consolidado, solamente se incluye el desarrollo de los tres ítems de la última actividad. Entonces, sí es necesario ponerlo en el foro porque recuerda que nos quedan todavía unos puntos pendientes de ese criterio, ¿no? También nos quedan unos puntos pendientes del criterio
de la que del trabajo en equipo, que es la discusión que ustedes hacen allá en el foro al leer los aportes que hacen los otros compañeros y decir, ah, bueno, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, por qué si estás de acuerdo, por qué no estás de acuerdo. ¿Listo? Listo, profe. El consolidado entonces también lo ponemos en el foro. El consolidado pues lo ponen en un documento, lo construyen en un ¿qué? En un documento PDF, y ese es el que sube uno solo de los integrantes de los que haya trabajado, lo sube ahí en el foro como un archivo adjunto. Ah, está bien, entiendo. Profe, y otra cosa es que la verdad, pues yo no he visto como ejemplos referentes como al tema que hay que resolver en esta semana. No sé si de pronto pudiéramos, mejor dicho, como hacer un ejemplo por acá. Sí, 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 podríamos abordar alguna situación. Recuerda que lo que se busca es construir una caja, bueno, encontrar el valor de X que hace el volumen más, el mayor volumen para la caja. ¿Sí? Entonces, si quieren, ya ahorita podemos revisar una situación particular para que les sirva de ejemplo. Saludo. Mientras tanto, te va a pedir el favor, María Camila, que hagas el registro del encuentro. Mientras atiendo aquí a Jenny Paola, si tiene alguna inquietud puntual, eh, que quieras que revisemos. No, profe, muchas gracias. Estaba como uniéndome porque igual me parece interesante asistir a las asesorías porque pues nos sirve como de apoyo y de refuerzo a los temas que estamos viendo en las clases. Ok, perfecto, listo. ¿Hiciste el registro de la asesoría? No, señor, lo miro en el chat, ¿verdad? Dime. Porque no se escucha. Lo miro en el chat, ¿verdad? No Uy, no escucho. te escuché, perdóname. Que si el registro lo hago, el link está en el chat. Lo haces directamente ¿en el qué? En el foro. En el foro no, Ah, sino, perdón, por Canvas, allá en módulos, entonces está el que, el link eh, de asistencia. sí. Ah, perfecto, sí, señor. Bueno, permítame un minutico y ya arrancamos entonces con el ejemplito.
Ángela Paula, buenas noches. Vamos a revisar, hacer un ejemplo, una situación similar a la que nos piden para desarrollar en el ejercicio de entregar esta semanita. ¿Listo? Entonces, ya les voy a compartir. Ok. Y también un momentico yo organizo aquí, asesoría. Entonces aquí pongamos una página nueva. Digamos, vamos aquí. Bien, chicas, entonces vamos a suponer que tenemos lo siguiente, ¿no? Esta es una situación no igual, pero sí similar, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos... ¿Qué tenemos aquí? Ok. Que tenemos un pedazo de... Ok. Tenemos este pedazo de cartón, bueno, de material, y que con ese pues debemos construir un recipiente o una caja, ¿listo? Entonces para hacerlo, entonces yo debo hacer, lo que debo hacer es recortar de las esquinas una determinada cantidad, de tal manera pues que esto me quede como una suerte ¿qué? De prisma rectangular o de paralelepípedo. Entonces lo que yo voy a hacer es recortar aquí en las esquinas, ¿cierto? En las esquinas voy a recortar unos pedacitos, ¿listo? Digamos que en el ejercicio que ustedes están trabajando, pues igual tenemos como ¿un qué? Tenemos un pedazo, pues un diseño hecho sobre un pedazo de material, ¿cierto? El diseño pues ya está plegado, digamos que está, pongámoslo en términos así que ustedes utilizan, está troquelado y simplemente se dobla para construir la caja, ¿listo? Ustedes tienen que determinar el valor de X para el cual se hace el volumen que tenemos ahí es máximo, ¿no? Entonces esto es un ejercicio de optimización ¿de qué? Un ejercicio de... Sí, pues de optimización, de maximización de funciones, ¿cierto? Entonces, como me están pidiendo que determine cuál es el máximo volumen que tengo que hacer, construir una ecuación que me relacione las variables de tal manera que pueda o que me defina el volumen en términos de esa X, y luego a través de procesos de derivación, pues yo lo que hago es encontrar ese valor que tengo. ¿Listo? Bien, entonces yo voy a suponer que esto tiene una medida cualquiera. Es decir, que todo esto mide, por ejemplo, 36 centímetros, ¿cierto? Y pues lo que yo estoy haciendo es aquí quitando pedacitos de valor X, ¿no? Pues que vendría siendo esa y la incógnita que yo tengo que solucionar. ¿Listo? No sé si hasta aquí tengamos alguna preguntita. Bueno, pongámosle aquí otro valor. Vamos a suponer que esto mide 27 centímetros también. ¿Listo? Entonces, si yo necesito construir el volumen de la caja, pues debo asumir que lo que va a tener es como algo como esto, ¿no? Me perdonarán los dibujos y el pulso. Aquí con la herramienta es un poquito complicada.
Bueno, esto es lo que básicamente yo necesito construir, ¿no? Una cajita a partir de esto, ¿no? Insisto, es una situación parecida, pero no similar, pero no igual a la que ustedes están planteando, ¿listo? Entonces, pues lo que hago es construir una expresión que me permita calcular el volumen, ¿listo? Pero antes de calcularlo, pues simplemente tengo que mirar a ver de qué manera pues represento o tomo estos valores pues, que he asignado inicialmente para el ejercicio, ¿no? Entonces, si todo esto mide 36, ¿cierto? Pues si yo voy a doblar la caja, ¿cierto? Pues habrá este pedazo que me va a sobrar, ¿cierto? Este pedazo me va a sobrar. Este pedazo, pues no, pues sobrar en el buen sentido, ¿no? Este pedazo lo voy a utilizar y pues finalmente lo que va a tener es, pues, como esta suerte de troquelado, ¿no? Que es lo que me va a permitir hacer estos dobleces, ¿no? Digamos, esta parte va a ser esta parte y esta parte, voy a representar así con una Z, va a ser esto de aquí, ¿no? Entonces voy a establecer, porque necesito construir el volumen, ¿no? Entonces el volumen para una figura de estas, pues como esto es un paralelepípedo, pues yo podría decir que es base por altura, base por ancho, base por ancho por alto, ¿sí? Entonces yo necesito construir una ecuación o una función objetivo que esté en términos de x, es decir, que sea una función, pues a partir de esta información, ¿no? Entonces, pues yo básicamente tendría que decir que este pedazo, si yo le voy a quitar x y x aquí, pues tendré aquí 36 menos 12x. Voy a omitir por ahora las unidades, ya después las agrego. Entonces eso sería, por ejemplo, la base. Para mi caso, entonces esta sería la base. El ancho, el alto, pues será lo que yo tome aquí, pero si esto mide 27 centímetros, le voy a quitar estas 2x, ¿cierto? Entonces ya sabré que este es el ancho. Y pues el alto pues será el valor de x, ¿no? Ya sabemos que esto de aquí hasta aquí pues será simplemente x, ¿listo? Entonces si el volumen es esto, pues yo lo que hago es construirlo, ¿no? Entonces diré que la base 36 menos 2x lo multiplico por el ancho o el alto, que es 27 menos 2x, ¿cierto? Y eso lo multiplicaré por la altura, que es x, ¿listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que es importante aquí? Digamos que en los ejercicios, en estos ejercicios de optimización, lo que de pronto revierte un poquito más de dificultad es la construcción de la ecuación. ¿Por qué? Porque, digamos que a veces no podemos abstraer la información que nos proporciona el ejercicio, ¿cierto? Y eso, pues, eso nos genera dificultades, ¿no? Digamos que eso es como lo más complicado, porque ya después de tener la función objetivo, pues simplemente lo que hace uno es aplicar ya los procesos de optimización, ¿listo? Entonces, pues aquí, pues para construir la función, pues simplemente haría la multiplicación de estos elementos, yo lo voy a hacer así, 36 menos 2x, aquí voy a poner 27x, voy a hacer esta multiplicación, menos 2x al cuadrado, y ahora sí voy a multiplicar estos elementos que tengo aquí, yo los voy a dejar aquí expresaditos, 36 por 27x, menos 36 por 2, voy a poner aquí 72x al cuadrado, menos
54x al cuadrado más 4x al cubo. ¿Listo? Entonces lo que hice fue multiplicar primero este término y este término, obtuve esto, y luego lo que hice fue pues propiedad distributiva y multipliqué cada uno de los términos que tengo aquí. ¿Listo? Bien. No sé quién de ustedes me ayuda con esta multiplicacióncita, no tengo aquí a la mano una calculadora ni mi celular. 36 por 27. 972. Listo, entonces 972x menos 72x cuadrado menos 54x cuadrado más x al cubo. Ahora simplemente lo que va a hacer pues es una reducción de términos. 972x menos 4 y 2 me da 6. 126x cuadrado más 4x al cubo. Y tengo aquí. No, está bien. ¿Listo? Pues aquí ya tengo mi función. Voy a ponerla en orden. Es un polinomio de grado 3, entonces simplemente lo voy a organizar de mayor a menor grado. Menos 126x al cuadrado más 972x. Entonces, esta es mi función en términos de x que yo tengo que optimizar, ¿listo? Que en este caso, pues la optimización me implica que, ¿qué? Que haya un punto máximo para mirar en cuál punto es, pues para determinar cuál es ese máximo volumen que yo puedo alcanzar, ¿no? No sé si hasta aquí tengamos preguntas, chicas. No, señor. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a aplicar unos criterios, ¿no? Vamos a aplicar criterios de la primera derivada, ¿no? Entonces, pues, lo que procederé, pues, será a derivar, ¿no? Entonces, la derivada de la función, pues, simplemente derivaré esto, me quedará 12x al cuadrado menos 126 por 2, creo que es 252x, más 972, ¿listo? Entonces ya tengo allí la derivada. ¿Para qué derivo? Entonces lo que voy a hacer es, voy a aplicar el primer criterio de la derivada, y es que a la derivada la voy a igualar a 0, ¿listo? ¿Para qué la igualo a 0? Entonces recuerden que cuando, si yo igualo a 0, lo que voy a hacer es mirar a ver en qué puntos la recta pendiente es totalmente paralela al eje X, ¿no? Entonces, en los dos puntos, en los puntos que yo encuentre, pues voy a mirar a ver si son máximos, si son, o si son mínimos. ¿Listo? Entonces, si yo hago esto, pues me quedará 12x al cuadrado menos 252x más 972, y esto pues lo igualo a 0. ¿Listo? Entonces, eso se me convirtió en una ecuación cuadrática. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo se hace, cómo se resuelven esas ecuaciones cuadráticas? Con la fórmula, ¿no? Menos b. Sí, efectivamente hay una fórmula para eso, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar entonces, recordar que la fórmula de la cuadrática
es de que x es igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4 veces a por c partido entre que 2 veces a. ¿Listo? Y aquí pues de mi expresión ya sabré que a es igual a 12, b es igual a menos 252 y que c es igual a 972. ¿Listo? Bueno, una de ustedes juiciosa me ayuda a resolver esa ecuación. ¿Listo? Necesito encontrar los puntos o hallar la respuesta para poder determinar esos puntos críticos, ¿no? Aquí ese concepto de punto crítico toma relevancia porque serán los que me van a permitir que identificar si en ese intervalo, en un determinado intervalo, se encuentra un máximo o se encuentra un mínimo. ¿Listo? Entonces, alguien que colabore con la solución de la ecuación para poder continuar, chicas. Pues yo ya tengo unos resultados. Bueno, cuéntame a ver qué obtuviste. Yo obtuve valor positivo 15.90. 15.90. Bueno, de X1 tuve 15.90 y de X2 5.09. 5.09, los dos positivos. Sí, señor. Bien, ¿me reiteras por favor el otro que? ¿5 punto qué? ¿5.90? Pero 9. Ah, sí. No, 5.09. Ah, ok. Listo. Bien. Entonces, ¿para qué necesitamos estos valores? Estos valores, pues, van a ser lo que nosotros llamamos los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos, pues, simplemente me van a permitir identificar si, en qué parte o en cuál intervalo está el máximo y en cuál estará el mínimo. ¿Listo? Entonces, pues, lo que yo hago simplemente es voy a llevar esos puntos a una recta numérica. Entonces yo voy a decir, por aquí vive 5.9 y por aquí vive 15.90. Aquí yo estoy cansado con ese 5.9 y no 5.9 sino
5.09. ¿Listo? Permítame un momento. Perdóname un minutico, chicos. ¿Hay alguna consideración si uno o los dos puntos dan en negativo? No existe ninguna consideración. Digamos que aquí lo que busco, lo que pretendo es que lo que pretendo es simplemente identificar cuál es el intervalo o en qué intervalo la función es creciente o decreciente. ¿Listo? Digamos que ese es el propósito inicial que tengo al establecer esos elementos de la ecuación aquí cuadrática. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, antes de irnos a este elemento, pues debemos tener en cuenta algo que es importante, ¿no? Recuerden que, pues en estas funciones, si yo reviso esta función, por ejemplo, esta función que es 12x, perdón, no esta, sino esta función, perdónenme, esta función, bueno, aquí otro colorcito. ¿Cuál dirían ustedes que es el dominio de esta función, chicas? ¿Cuál sería el volumen de el volumen B? El dominio de esa función. ¿Y por qué creen ustedes que es relevante conocer ese contexto, conocer ese elemento aquí? Profe, ¿no son todos los números reales? Para esta función son todos los números reales, ¿cierto? Entonces, el dominio de la función pues sería los reales, ¿listo? Pero para la función, digamos que para esta expresión polinómica, ¿cierto? De grado 3. Pero para la función dentro del contexto que estamos trabajando, porque recuerden que ¿estamos qué? Estamos trabajando pues con unos datos particulares, la situación es particular, pues, es lo que me refiero, ¿no? Entonces, tenemos unas medidas, sabemos que tenemos unas medidas particulares, 36 centímetros, que tenemos 27 centímetros. Entonces, me urge saber si realmente yo puedo tomar todos los valores o no puedo tomar sino una cierta cantidad de valores, ¿no? Piensen en esto, chicas. ¿Qué pasará si en vez de hacer el cuadrito pequeñito, lo hago más grande, ¿cierto? O lo hago más grande. ¿Qué va a pasar? ¿Podré construir este elemento o no lo podré construir? No, va a quedar como un doblez de un papel. Exacto, ¿cierto? Va a quedar como un doblez. O sea que sí tengo que restringir esa posibilidad que me da la función de tomar todos los números reales a un número más pequeño, ¿cierto? ¿Cómo hago entonces para qué? Para restringir o para saber cuál es ese valor que yo necesito tomar. Sacando una segunda derivada. Pues digamos que antes de hacer la segunda derivada yo podría definir, ¿no? Porque recuerden que acabamos de encontrar estos 12 puntos, ¿cierto? Que nosotros llamamos puntos críticos, ¿no? Entonces, si esto lo llevamos a términos de medidas, pues esto será 15.90 centímetros y esto será 5.09 centímetros, ¿cierto?
¿Será que yo realmente puedo tomar un X que valga 15.9 centímetros o tengo que limitarme al de 5.09 centímetros dentro del contexto que yo estoy manejando aquí? Miren, lo voy a poner en términos más, bueno, retomando aquí. Si yo hago más grande X, ¿cierto? Pues cuando haga el doblez, pues simplemente, cuando quiera construir la caja, pues simplemente lo que voy a tener es un doblez, ¿cierto? O sea que el número más grande va a ser, pues en principio va a ser 27, ¿cierto? Sí, pero 27 aún sigue siendo, o sea, tomaré como base ese 27, ¿cierto? Pero 27 seguirá siendo un número muy grande, o sea, puedo tomar números que estén entre 0 y 27. No puedo tomar números negativos, pues porque no tendría sentido el ejercicio dentro del contexto que nosotros lo estamos planteando aquí, ¿cierto? Entonces, no puede ser 27 porque 27 me daría todo el tamaño que tengo aquí. Todo pues este tamaño que yo tengo aquí, ¿cierto? Digamos que el dato, lo máximo que yo podría tomar debe ser la mitad de ese número, ¿cierto? Es decir que para esta función dentro del contexto, pues el dominio de esta función deben ser los X que estén en un rango que vayan desde, ¿qué? Que vayan desde 0, ¿cierto? Hasta 27 medios, por ejemplo, aquí sí cerrado. De hecho, yo podría pensar aquí que el intervalo puede ser abierto, ¿no? Pues asumiendo que 0 no es un valor válido para hacer los recortes en las esquinas de la cartulina, porque si yo no recorto, si yo recorto 0 centímetros, pues no va a poder hacer los dobles. No sé si hasta ahí sea claro, chicos. ¿Por qué es importante esta definición aquí? 27 medios es 13.5, ¿cierto? 13.5 centímetros, ¿cierto? Y nosotros tenemos este valor que obtuvimos que es 15.90 centímetros. Es decir, si yo comparo, pues obviamente 13.5 pues es menor que 15.9. ¿Qué quiere decir? Que esto pues obviamente está fuera del dominio de la función. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, señor. ¿Se perdieron? Dígame la verdad. Sí, voy bien. ¿Vas bien perdida o bien? No, no tan perdida. Ok, perfecto. Listo, entonces, ojo. Me queda entonces solamente este punto, ¿cierto? Entonces yo puedo en principio decir, sin necesidad de comprobar aquí en la recta numérica, yo puedo decir, bueno, en 5.09 puede estar el máximo, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora sí voy a utilizar el criterio de la segunda derivada, que era lo que mencionaba por allá una compañera, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esta derivada, si tengo esto, la primera derivada es 12x al cuadrado menos 252 más 972, pues la segunda derivada pues será derivar esa expresión, ¿no? Entonces, la segunda derivada de x pues simplemente será la derivada de 12x al cuadrado, pues fácil, 24x. La derivada de 252, fácil. Esto es negativo, sí. Menos 252. Y la derivada de 972, ¿cuánto es la derivada de 972? 0. 0, ¿listo? Entonces ya tengo entonces
la segunda derivada, ¿listo? Entonces, ¿para qué? ¿Y para qué voy a utilizar esa segunda derivada? Ya podemos reemplazar con el 5.09, ¿no? ¿Y qué pasa si reemplazo con el punto 509? Se multiplica. Bueno, sí, reemplazo, pero ¿y qué? Al reemplazar el valor que me da, ¿cómo lo interpreto? La medida que va a optimizar el volumen de la caja. Bien, entonces voy a reemplazar. Entonces voy a coger la segunda derivada y voy a evaluar en el punto 5.09, ¿listo? Entonces 24 por 5,09, ¿cierto? Entonces menos 252. ¿Qué posibilidades voy a tener? Pues o que me dé un número positivo o que me dé un número negativo, ¿cierto? Evidentemente no me va a dar cero, digamos que aquí no habría tricotomía, sino que puede ser positivo o negativo. Entonces, si es positivo, es porque la función entonces tiene una concavidad de esta manera. Entonces, si me da positivo, entonces voy a decir que aquí esto es cóncavo hacia arriba, y si me da cóncavo hacia arriba, es decir, positivo, voy a suponer que ahí va a haber un mínimo. ¿Listo? Pero si me da negativo, entonces voy a suponer que la curva es cóncava hacia abajo y que ese punto va a ser un máximo. ¿Listo? Y aquí, pues evidentemente, pues me va a dar ¿qué? Un número negativo, ¿no? Si yo hago esta operación 24 por 5.09 me da un poco más de 120 algo, ¿cierto? ¿Cuánto me da? 16. 122.16. 122.16 y si yo le resto a esto, pues obviamente me va a dar un número negativo, menos 129.84, ¿cierto? 129.84. O sea que se está cumpliendo aquí esto. Entonces, obtuve un número negativo y entonces estoy asegurando que cuando yo reemplazo en este punto, lo que voy a obtener siempre será un máximo. ¿Listo? Entonces, miren que aquí utilizamos criterio de la primera derivada para determinar unos puntos críticos, ¿cierto? Y luego el criterio de la segunda derivada para determinar si esos puntos críticos son máximos o son mínimos, ¿listo? Entonces, en la situación que ustedes están trabajando, pues tienen que hacerlo de manera similar, ¿no? Construyen una expresión, una función objetivo, ¿cierto? Que es la que van a maximizar. En este caso, pues también será una función de volumen, ¿no? Pues que dependerá de la forma que tenga el elemento que ustedes ¿qué? Bueno, de la cajita que van a plegar luego allá, ¿cierto? Sí, pero pues digamos que allá les dan las medidas y más o menos ustedes pueden intuir la forma y a partir de esa forma decir, ah, bueno, la expresión, entonces esto tiene forma de un paralelepípedo, entonces voy a calcularlo de esta manera. O esto tiene forma de tal cosa, entonces lo voy a calcular de tal manera. ¿Sí? Y hacen el mismo proceso que estamos haciendo aquí. Entonces, ya teniendo la función objetivo, derivan una vez, puntos críticos, derivan otra vez, evalúan la función en uno de los puntos críticos y ya sabrán cuál es el valor de x en el cual se hace máximo o se hace mínimo ese volumen. ¿Listo? Entonces no sé si hasta ahí haya más preguntitas, chicas. No, profe, a mí me quedó claro. Muchas gracias. Ok, Majo. Bueno, al parecer también le quedó claro. Ah, ok.
Cierto que no tienes audio, qué pena, María José. Listo, chicas, entonces no sé cómo más les pueda colaborar el día de hoy. ¿Qué hace ahí? ¿Está bien? Por mí está bien. Ok, perfecto, listo. Entonces, no sé si ya hiciste el registro de la asesoría. No, profe, espéreme porque lo iba a hacer, pero me puse a hacer el ejercicio. Me dice que es aquí en ¿Ingresas a qué? Al campus. sí, Ingresas a campus, perdón, un minutico. Campus virtual. Tenía que habilitado esto. Campus virtual. Ingresemos aquí. Cuando entras, vas directamente al módulo de matemáticas y ahí en el menú aparece un elemento que se llama así precisamente módulos. ok. Y en módulos ya aparece ¿qué? El espacio ¿para qué? Pues para hacer el registro de la asesoría. Listo, profe. El tema era derivadas. Sí, digamos que el tema era trazado de curvas, pues utilizando criterios de las derivadas. Voy a tener 1.000.000 de correos, sí. Listo, sí, señor. Ya, ahora sí, ya. ¿Ahora sí listo? Sí, señor. Ok, perfecto, chicas. Entonces, pues muchos éxitos con las actividades que tenemos pendientes para esta semanita. Y pues nos encontraremos en los espacios en los otros espacios de encuentro sincrónico. ¿Listo? Muchas Una feliz noche para las dos. gracias, sí, señor. Lo mismo. Bueno, que estén muy bien.